Hola amigos, bienvenidos a Visión316.tv. Nos da mucho gusto que estés con nosotros y pues ¿para qué te vas? Quédate con nosotros un ratito nada más. Y bueno, yo creo que es una semana tan importante para muchos y sobre todo para aquellos que creemos en Jesús. Creo que es una temporada importante para reflexionar sobre lo que vino a ser nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y bueno, hoy quise invitar a nuestra amiga Katy y pues quiero saludarla para empezar con esta charla el día de hoy. Katy, hola, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y a tu audiencia. Gracias, Katy, un gusto tenerte de vuelta por a estos terruños, dirían. Gracias Lili. Y bueno, Katy, pues estábamos platicando acerca de una cita con Jesús. Muchos podríamos pensar que Jesús está como muy lejos, muy distante, que solamente la gente que está en los monasterios, en las iglesias, que solamente la gente que se ha dedicado a la espiritualidad puede tener ese acceso, esa comunión o esa comunicación con Jesús. Pero yo te pregunto, ¿cómo podríamos tener una cita con Jesús? No soy sacerdote, no soy una monja, no soy alguien que se la pase en la iglesia, pero sí me interesaría conocerlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que tenemos que recordar es que a diferencia de cualquier religión del planeta, cuando descubrimos al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, nos damos cuenta de que este es un Dios personal, es un Dios que tiene una relación con las personas, que es un Dios que se acerca a las personas, que se manifiesta a las personas. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos, empieza el autor, abre así el pasaje, diciendo, te voy a leer lo que dice el pasaje de Hebreos 1. Gracias. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, algo que declara la Escritura y que vamos a entender cuando conocemos al Dios de la Biblia es que el Dios creador del universo quiere tener una relación con nosotros. Y se ha manifestado de muchas maneras en la historia. Los salmos, por ejemplo, dicen que los cielos declaran la gloria de Dios. No podemos conocer a Dios por la grandeza y lo magnífico que es el cielo. Pero en los postreros días dice que se manifestó a la humanidad a través de su Hijo, quien es además el creador. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser el Hijo creador? Bueno, pues es que el Hijo es la palabra de Dios hecha carne, dice Juan 1:1, que esta palabra, el Logos, se hizo carne. Y para que las cosas sean hechas, Dios tiene que decir, sea la luz. Y las cosas suceden. De la misma manera como Dios dijo, sea la luz, esa palabra de Dios vino y se manifestó en carne y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros. Entonces, es a través del Mesías, de Jesucristo, que podemos conocer a Dios y podemos ver a Dios. Hay un momento en la historia del Mesías cuando está ya a punto de entregar su vida en la cruz, que le pregunta Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y, y Felipe contesta, ay Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. Cuando vemos al Mesías, estamos viendo la imagen misma de la sustancia del Creador, la palabra de Dios hecha carne, y por esta razón podemos, entre muchas cosas, conocer a Dios y conectarnos con Dios. Entonces, cuando conoces al Mesías, estás conociendo al Padre. Cuando estás conociendo las palabras del Mesías, estás conociendo el corazón del Padre. Cuando ves cómo caminó Jesús y empiezas a caminar detrás de los pasos de Jesús, empiezas a conocer la voluntad de Dios.
Entonces, esto es lo maravilloso de empezar a entender quién es el Mesías y qué fue lo que hizo, y que Dios quiere tener una cita con la humanidad a través de Cristo. Si nos remontamos a la historia, podemos irnos tan lejos como al tiempo del Éxodo. Si nos vamos al Éxodo, podemos descubrir algo que es maravilloso. O sea, el Éxodo es la historia de redención. A veces no lo vemos, a veces estamos como quizá muy metidos en la historia, en la historia como un evento, pero no reconocemos que todo el evento, por ejemplo, de esta semana que estamos celebrando de la Pascua, de la salida de Egipto, está conectada con Cristo y tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, con esta cita divina que tiene Dios con aquellos que lo buscan. Si abrimos nuestra Biblia y empezamos a escudriñar y a estudiar, por ejemplo, la historia del Éxodo en el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que Dios establece una cita con Israel y le dice, el 14 del mes de Abib, que va a ser el primer mes del año, que es más o menos en nuestro calendario gregoriano entre marzo y abril. Este va a ser el primer mes del año, porque en este mes lo saqué de la esclavitud. Y justo en el día 14, entre las 2 tardes, ustedes van a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de las puertas de su casa. Y viene una plaga, viene la peor de todas, viene la plaga en la que van a morir los primogénitos de aquellos que no le crean a Dios y que no tengan esta señal en la puerta de su casa. Quienes no tengan la señal, entonces van a morir el primogénito. Si había 2 primogénitos o 3 primogénitos en esa casa, los 3 murieron esa noche si no había esa señal. Pero aquellos que confiaron en lo que Dios había dicho y pusieron esa señal en la puerta de su casa, todos se salvaron. La palabra Pascua viene de la palabra griega pasca, que significa cruzar o saltar, y se deriva de la palabra hebrea pesach, que significa eso, saltar o cruzar. Y dice el pasaje en Éxodo 12 que el Señor dice que va a cruzar a la casa de todos aquellos que confiaron. Literalmente lo que implica es que Dios iba a sentar a cenar con ellos en la mesa, mientras pasaba el ángel de la muerte y venía destrucción a la vida de un montón de familias que no habían puesto su confianza en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos egipcios seguramente también creyeron. Sabemos por la historia que hubo una multitud de egipcios y de africanos o de esclavos que probablemente estaban viviendo en Egipto que salieron con Israel porque creyeron, se dieron cuenta que este era el Dios verdadero. Aquellos que confiaron fueron salvados por la sangre del Cordero. El Señor tuvo una cita con Israel ese día, un 14 de Abib, entre las 2 tardes, cuando fue sacrificado ese Cordero. Entonces se declaró salvación para Israel y fueron liberados. Y luego Israel llegó a la orilla del Mar Rojo y por fe decidieron seguir al mediador, a Moisés, y cruzaron en seco a través del mar. Esto representa un bautismo, y si leemos las escrituras nos vamos a dar cuenta que Pablo habla de esto, ¿no? Que fueron bautizados, Israel fue bautizado en el mar. Así como nosotros podemos ser bautizados a través del Mesías y ser lavados por su palabra, y podemos empezar a producir frutos de arrepentimiento. Esto sucedió justo en la fiesta de las primicias. Cuando Israel llegó a orillas del Mar Rojo, se celebra la fiesta de las primicias, que representa además la resurrección. Nuestro Mesías estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Si nos vamos a la cruz, vamos a descubrir, si leemos Mateo 26, 27 y 28, que Jesús murió entre las 2 tardes. Justo a las 3 de la tarde, nuestro Mesías estaba diciendo en la cruz, consumado es, siendo enterrado como se enterraba el pan leudado, y 3 días después resucita justo en la fiesta de las primicias. Lo que sucedió en Egipto fue una sombra de la cita divina que el Señor quería tener con su pueblo, con todos aquellos que confían en Él. Y luego, 50 días después, llega el pueblo de Israel al pie del monte Sinai.
y están esperando que descienda Moisés con las tablas de la ley. Tristemente ese día el pueblo no estaba listo para recibir las tablas de la ley. Cuando desciende Moisés, está el pueblo adorando un becerro de oro, y por este pecado de idolatría 3,000 hombres mueren ese día. Pero el Señor quería hacer algo especial en Israel, quería escribir su ley, quería derramar de su espíritu y escribirlo en el corazón de las personas y convertir a todo ese pueblo en una nación de reyes y sacerdotes. Debido a su pecado, no fue posible que fuera así, solamente se le permitió a los levitas, a los descendientes de Leví, a los hijos de Aarón, cumplir con este propósito maravilloso de servir al Señor como sacerdotes. Pero 1500 años después, en la misma fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, o de la fiesta de las semanas, 50 días después de que el Mesías resucitó, entonces desciende el Espíritu Santo y una multitud conoce el plan de salvación de personas que venían de todas partes del mundo en sus propios idiomas, en sus propias lenguas. Eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 1 y 2. Vas a descubrir que esto sucedió, que desciende el Espíritu Santo y las personas empiezan a entender la historia de salvación en sus propios idiomas. El Señor cumple su cita divina, la que no pudo suceder en el monte Sinaí, ahora sucede 1500 años después en la misma fiesta de Pentecostés, de Shavuot. El Espíritu Santo es derramado para cumplir la promesa del nuevo pacto, que está en Jeremías 31, y dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, aunque yo fui un marido como para ellos, aunque ellos invalidaron mi pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo seré para ellos por Dios. Y luego Pedro en su carta repite: es que ustedes son esta nación de reyes y sacerdotes. Ahora ustedes son pueblo de Dios. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. El Señor ha estado planeando estas citas por toda la historia de la humanidad. Cuando entrega el Espíritu Santo, lo que está haciendo es convirtiendo a las personas ahora en templos o en tabernáculos movibles, donde ahora todo lo que sucedía en ese templo maravilloso, en ese tabernáculo, ahora puede suceder en el corazón de las personas. Cristo es la puerta por la que podemos entrar al tabernáculo. Bueno, a través de Cristo podemos entrar en una relación con Dios. Él, en esa cruz del Calvario, la sangre del Mesías en los dinteles de esa puerta inmensa por la que ahora puede entrar cualquiera que quiera acercarse al Dios verdadero. Dios dice: yo cruzo, si tú deseas, si tú me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tendremos una relación de pacto. Wow. El Mesías es la puerta. Justo esta puerta que había en el tabernáculo de reunión, la única puerta por la que se puede entrar, se llama la puerta de las ovejas. Nuestro Mesías dijo: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor y yo soy el sumo sacerdote y yo soy tu mediador. Así que en el altar de bronce se colocaban los sacrificios y nuestro Mesías derramó hasta la última gota de sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado. Más adelante del altar de sacrificios se encontraba la fuente de bronce. Y otra vez tenemos esta imagen y esta sombra del bautismo, en la que somos purificados, lavados por la palabra del Señor y empezamos a dar frutos de arrepentimiento. Porque si tú quieres tener una relación con Dios, entonces tú tienes que volver a Dios. Y tenemos historias como la historia del hijo pródigo, ¿no? Uh-huh. Cuando te das cuenta que estás viviendo en la inmundicia y en el pecado y que ya estás harto de la amargura que produce la esclavitud del pecado, entonces entras en sí y dices: volveré a mi padre. Esta historia la vas a encontrar en Lucas capítulo 15. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, por favor recíbeme como uno de tus siervos, porque por lo menos tus siervos tienen que comer. Uh-huh. Y el Señor lo recibe y lo viste y el padre lo besa. Nunca vas a ver en la Biblia a Dios corriendo más que en esta historia. Cuando ve al hijo pródigo que viene de vuelta, dice que el padre corrió y lo besó y le pidió a sus siervos que lo vistieran, que le quitaran los trapos de inmundicia, la ropa vieja, que lo vistieran con una nueva ropa. Y la Biblia hace mucha referencia, ¿no?, a quitarnos el vestido del viejo hombre, vestirnos del nuevo.
le pone un anillo en el dedo que representa pacto, de estar en una relación, que perteneces a una familia, y dice que mató el becerro más gordo, como lo hizo en la cruz con nuestro Mesías, y lo invita a entrar a la fiesta, otra vez a cenar, a comer con el Padre, a tener esta relación de pacto, que es lo que representa la cena de Pascua, que celebró por primera vez Israel cuando salió de Egipto, cuando mataron ese cordero y pintaron los dinteles de su casa, y este cordero fue consumido en el fuego y cenado esa noche por aquellos que confiaron y creyeron. El Señor quiere tener esta relación con nosotros y nos invita a entrar al lugar secreto en el templo. Y si ahora nos vamos a convertir nosotros en este lugar maravilloso, en este templo del Espíritu Santo, entonces las cosas que estaban ahí representan nuestra relación con Dios. Y hay un candelero de oro que representa la lámpara, la luz del Señor. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, cuando tú conoces al Señor, entonces tienes lámpara. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú tienes lámpara, tienes la palabra y empiezas a alumbrar. Y enfrente estaba la mesa de los panes. Cuando aprendemos a amar a Dios, empieza a haber un proceso de regeneración y de transformación en tu vida, y empezamos a dar frutos de obediencia. Y comemos de este pan y renovamos este pan cada semana. Y enfrente estaba el altar de incienso, y si tú lees Apocalipsis vas a descubrir que el altar de incienso representa las oraciones de los santos. En el periodo de tribulaciones, cuando necesitamos acercarnos a Dios. Y finalmente está el lugar santísimo, este lugar de intimidad con Dios. Hay un velo que no podemos cruzar, que en el tiempo del templo no podía entrar cualquier persona más que el sumo sacerdote. Pero la Escritura dice que tenemos acceso a través de la sangre de Cristo, a través de su carne. Y ahora podemos tener acceso por medio de Él y relacionarnos con Dios. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. El amor estaba ahí adentro. La palabra de Dios, las tablas de la ley, la vara de Aarón que representa la autoridad del sumo sacerdote y el maná que representa el pan del cielo. Todos esos elementos representan a Cristo. Él es la palabra de Dios hecha carne, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el pan del cielo. Así que toda la Biblia se trata de lo mismo. Entonces, ¿qué necesitas para poder relacionarte con Dios, para poder decir yo quiero tener esta cita divina con Dios y conocerlo? Necesitas reconocer que has estado mucho tiempo lejos de Dios. Necesitas reconocer que necesitas Salvador, porque si algo entendemos en la Biblia es que tenemos un Dios santo, 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 y que Él no puede relacionarse con el pecado por la simple razón de que su santidad es fuego consumidor. Y debido a que es fuego consumidor, cualquier cosa que tenga pecado, que esté contaminada, lo que va a producir es que la ira de Dios sea derramada. Lo santo y lo inmundo no pueden habitar juntos. La única manera en que tú puedas tener una relación con Dios es a través del Mesías y de su sangre. Tienes que pasar por esta puerta, que es la cruz de Cristo, que es lo que representa la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, y finalmente la fiesta de primicias y Pentecostés. Que Cristo, a través de Cristo podemos tener esta relación íntima con Dios. No hay otra manera. Tenemos que ser lavados por la sangre del Mesías. Wow, cómo estas cosas que nos dices son tan importantes, ¿no? De poder decir, Señor, yo quiero esa cita, ¿no? Pero Dios tiene un camino, y lo que nos has dicho es hermoso. Yo creo que muchas personas aún no conocemos, no se conoce el trasfondo de lo que Jesús hizo. O sea, ni siquiera saben cómo fue el templo, cómo es lo que Él hizo en la última cena, que no fue una cena como la que pensamos, sino que estaba celebrando una Pascua, una salida de Egipto,
Y después de eso venía la salida de la esclavitud, pero del pecado, ¿no? Cuando el hombre es esclavo del pecado, Dios viene a libertar a la gente del pecado. Y cómo el Señor puede llenar a una persona. Has intentado normalmente, buscado en diferentes lugares, llenar ese vacío en el corazón, esa sed, ese decir, ¿qué más me falta en la vida? Ya tengo esto, ya hice esto, fui acá, fui allá, o no tengo nada y estoy tan vacío, que estoy tan perdido que no tengo ese corazón lleno, esa alma llena, pudiéramos pensarlo. Cuando, cuando conocemos a Jesús, cuando entramos por esa puerta y podemos tener esa relación con Él, podemos tener esa llenura, estar satisfechos, estar diciendo, te tengo a ti, Jesús, te tengo a ti y no me hace falta nada, aunque me falte todo, pero contigo estoy bien. ¿Qué nos podrías decir, Katy? Sí, precisamente lo que mencionabas, ¿no? Justo la noche previa a la crucifixión, Jesús se sienta con sus discípulos a cenar eh, con los elementos de la Pascua, ¿no? Tienen el pan y tienen el vino. Y Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, coman de ellos todos. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, coman de mí, coman mi carne es verdadera comida. No estaba Jesús pensando en que físicamente el pan se convirtiera en su carne, sino que cuando tú comes, y esto es muy interesante porque hay un pasaje en la Escritura, si no me equivoco, Juan 1:12, que dice, lo voy a buscar, cuando comemos, algo sucede con todos los elementos que están, que son parte del alimento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pan, cuando tú y yo comemos pan, entonces todos los nutrientes se vuelven parte de nosotros. Y hay un pasaje en el Evangelio de Juan, te lo quiero leer para que, pues, si la computadora se abre, si no lo voy a leer directamente. Dice Juan 1, versículo, a ver si está aquí. A ver si me dice encontrar, porque no lo encuentro. ¿Qué Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver si a todos los que le recibieron. A ver, aquí está. Que sí. Juan 1:12, ¿no? Ese, sí. Lo tenía, pero no. Estoy en el 15, por eso no lo encontré. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay dos palabras que son sumamente interesantes en griego. Esta palabra recibieron en griego es la palabra lambano. Y esta palabra lambano se puede traducir como entrar, intentar, alcanzar, recobrar, pero también como comer. O sea, figurativamente, o sea, todos los que le comieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa comer a Cristo? Comer a Cristo significa, bueno, si Él es la palabra de Dios hecha carne, entonces la implicación es que todos aquellos que recibimos y nos nutrimos de su palabra, y una vez que comes pan, ya no puedes sacar el pan de tu cuerpo, se vuelve parte de tu ser. Las moléculas del pan ahora circulan por todo tu cuerpo. Lo que está diciendo la Escritura, lo que dice Jesús con respecto a que comamos su carne, que Él es el pan de vida, cuando parte ese pan en la noche de Pascua, ese pan que dice que representa su cuerpo, y le dice, coman todos de este pan. Entender que el Señor está esperando de nosotros esta relación profunda en la que ahora Cristo se vuelve parte de nosotros. O sea, la Escritura nos llama a renovar nuestra mente,
a tener la mente de Cristo, a ser como Cristo, a caminar los pasos de Cristo, a reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, a hacer lo que Él hizo. O sea, literalmente en una de las cartas de Juan, la primera carta de Juan, dice que el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Cuando nos damos cuenta de la profundidad de lo que significa, ¿no? El alimentarnos de Cristo, comer a Cristo, que ahora Cristo sea parte de todo mi ser. Y lo que representa esa noche, ¿no? El pan y la copa, en la que estamos entrando en una relación de pacto, porque Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto implicaba esto, el proceso de purificación. En Ezequiel 36, hablando de este pacto, de este nuevo pacto, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si los voy a limpiar de todos sus ídolos, de todas vuestras inmundicias, los voy a limpiar. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y una vez que tengan un corazón de carne, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes para que entonces aprendan a andar en mis estatutos y se puedan convertir en templo del Espíritu Santo. Un arca del pacto movible, donde la gente puede ver un estilo de vida completamente diferente. Ahora, aquí este es un llamado también para los que decimos creer a Jesús. Tu vida tiene que ser diferente. Antes de Cristo y después de Cristo tenemos que poder ver la diferencia. La Escritura dice que nos van a conocer por nuestros frutos. Jesús dijo que vamos a ser reconocidos por el amor que tenemos unos a otros. No puedes permanecer igual, no puedes quedarte igual. Es necesario que tú y yo suframos esta transformación de nuestra vida, conociendo las palabras de Jesús y apropiándonos de las palabras de Jesús, comiendo sus palabras, alimentándonos de ella de tal manera que llegue un punto en que nos parezcamos a Él, en que cada día nos parezcamos a Él. O sea, la meta, dice la Escritura, es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Ciertamente esto nos va a tomar toda la vida y a lo mejor no vamos a llegar ni a los talones, pero vamos a hacer este esfuerzo de cada día acercarnos más a la imagen de Cristo. Cuando conoces a Jesús verdaderamente empieza a suceder una transformación que es abrumadora, es completa. O sea, no puedes decir me cambió un poquito, ¿no? O sea, me quitó estas cosas, pero estas no. Una vez que conoces al Señor, tu vida es transformada completamente. Y entonces entiende, sí, Dios tenía una cita conmigo y un día me alcanzó. Y de la misma manera como tuvo una cita con Israel esa noche de Pascua. Y el Señor tuvo una cita con sus discípulos esa noche de Pascua. Y se convierte en el Cordero de Pascua. El Señor quiere tener una Pascua con nosotros. Con cada uno de nosotros quiere cruzar la puerta de nuestra vida y tener esta relación de intimidad con nosotros. Y quiere que dejemos Egipto. Y eso implica cruzar el mar y no volver atrás, porque esto es lo que pasó. Se abrió el mar en dos. Israel pasó y luego se cerró. Ya no hay forma de regresar al pasado. Y por eso Jesús dice, no puedes caminar y mirar, andar con el arado y pensar que puedes con la mirada atrás caminar hacia mí. O sea, el que quiere ser mi discípulo tiene que agarrar el arado y caminar hacia adelante y no puedes mirar atrás. No hay regreso a Egipto. Ya lo dejamos, este es un camino angosto y empezamos a caminar hasta llegar al final, porque la Escritura dice que es el que persevere hasta el fin el que será salvo. Israel tuvo que cruzar ese mar, pero no se quedaron del otro lado del mar, tenían que caminar y llegar al Sinaí, y eso no fue suficiente, porque una vez que el Señor les entregó sus instrucciones en el Sinaí, tuvieron que aprender a vivir por fe, en obediencia, y por eso estuvieron 40 años en el desierto y fue necesario este proceso de regeneración. Esto va a tomar toda tu vida, el que seas transformado, el que a través de la prueba aprendas paciencia, aprendas amor, aprendas misericordia, aprendas a ser generoso, aprendas a amar a tus enemigos. Este es tu tiempo en el desierto. Y una vez que aprendes estas cosas, tu fe va a ser puesta a prueba otra vez. ¿Qué es lo que sucedió con Josué cuando cruzan el Jordán otra vez en seco? Hay un periodo de tribulación, hay un tiempo de horno de fuego en el que serás probado una y otra vez hasta que seas purificado, porque la meta es la tierra prometida, la meta es el reino. Muchos creyentes se quedan en la puerta, ¿no? O sea, la meta es que llegues hasta el lugar santísimo, no que te quedes en la puerta del tabernáculo.
La meta no era nada más salir de Egipto, la meta era entrar a la tierra prometida. Y la meta para todo creyente es la misma. Necesitamos llegar al reino y esta vida es este proceso maravilloso de purificación. Dice la escritura, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5, si no me equivoco, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4. Esta es la voluntad del Señor, nuestra santificación, nuestra purificación. ¿Y esto cómo sucede? Pues no hay de otra, necesitamos agua limpia. La palabra de Dios es el agua que purifica, es el agua limpia, es la luz que alumbra nuestro camino, es el pan de vida. Esto es Cristo, o sea, Cristo es la palabra de Dios hecha carne y no hay otra forma de ser purificado sino es a través de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, queremos ser santos, necesitamos su palabra, queremos ser limpios, necesitamos su palabra, quien es el Mesías mismo. Por eso Él es nuestro ejemplo, tenemos que vivir como Él vivió. Y por eso Dios nos entrega fiestas como la fiesta de Pascua, como recordatorios, o sea, se nos olvidan las cosas y como Dios es tan buen pedagogo, quiere que repitamos estas cosas cada año, que nos acordemos cada año de este tiempo de la salida de Egipto y la cena de Pascua y la fiesta de panes sin levadura y primicias y la fiesta de Pentecostés, porque no quiere que se nos olviden estas cosas, porque tenemos la tendencia a empezar a vivir religiosamente. Y algo que es muy lindo, por ejemplo, de la fiesta de panes sin levadura, es que la instrucción era sacar toda la levadura de la casa, limpiar la casa y no dejar nada de levadura, porque durante 7 días el pueblo de Israel iba a comer solamente pan sin levadura. El apóstol Pablo nos recuerda cómo hemos de vivir, cuál era el significado de sacar la levadura, porque esto era simplemente una sombra maravillosa de cómo el Señor esperaba que nosotros viviéramos. En 1 Corintios 5 hay una historia tremenda. En la iglesia de Corintio están viviendo un caso de inmoralidad horripilante. Un joven tomó a la esposa de su papá por mujer y en la iglesia de Corintio piensan que eso está bien, que como están llenos de gracia pueden vivir de esa manera, ¿no? Y que no importa. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, se sienten como muy justos, se sienten más justos que Dios. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego dice en el versículo 7 del capítulo 5 de 1 Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, hablando de la fiesta de Pascua y de la fiesta de panes sin levadura, dice Pablo, celebrémosla. Pero no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad. Lo que representa la levadura es la corrupción, el pensar que podemos permitir un poquito de pecado en nuestras vidas, un poquito de pecado en la iglesia y no pasa nada. Estamos llenos de gracia. Cuando dice Pablo, no se permitan ni un poquito de pecado, porque un poquito de pecado leuda toda la masa. Vamos a celebrar la fiesta, dice Pablo, no con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y otra vez su palabra es la verdad. Lo dice el Mesías, lo dicen los salmos, lo dicen los proverbios, lo dicen los profetas, ¿no? Su palabra es la verdad. Así que queremos tener una relación con el Señor, pues salgamos de Egipto. Empecemos a recorrer el camino de liberación, igual como Israel salió de Egipto a través de la sangre del Cordero. Vivamos este proceso de purificación. Son 7 días sin panes, sin levadura. El número 7 en la Biblia representa completo. O sea, tu vida tiene que completamente empezar este proceso de limpieza. Nada de levadura, nada de corrupción, nada de pecado. Vas a empezar una nueva vida. ¿Y cómo sé lo que es pecado? Pues lee tu Biblia. Primera de Juan 3:4 dice, porque todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, tú quieres aprender a no vivir en pecado, pues entonces tienes que empezar a conocer el corazón de Dios y reconocer qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y una vez que conoces la palabra de Dios, puedes hacer diferencia entre lo santo, entre lo inmundo, entre lo que es pecaminoso y lo que es limpio y verdadero para Dios. Este es el proceso maravilloso de liberación que estamos celebrando en estos días, ¿no? Estos días en los que estamos celebrando la Pascua y la resurrección. Y a veces no entendemos la conexión entre el Cordero de Pascua y Egipto, pero finalmente es la cita divina. El Señor estaba repitiendo la historia, pero ahora para que la entendiéramos desde el corazón, para que
hubiera liberación espiritual para todo aquel que quiera venir al Dios verdadero. Así es. Pues ahí lo tienen, amigos. Y creo que Katy nos hizo una amplia explicación desde el antiguo pacto para el nuevo pacto y esas citas divinas que podemos tener en esta actualidad a través de Jesús. Pero tal vez no sepas el camino. Tal vez digas, bueno, ¿y cómo le hago? Yo quiero decirte algo. Si tú estás ahí y sabes lo que Katy acaba de mencionar, que ella dijo que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es Jesús. Y vino para quitar ese pecado de nosotros, de todos. Pero es una decisión personal, una decisión que depende de ti decirle, sí quiero a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venga y reine en mi corazón, reine en mi vida y me libere de ese pecado, de esa esclavitud, porque el pecado nos mantiene esclavos y la gente no puede ser feliz. No eres feliz totalmente, pero ¿sabes qué? Jesús ofrece libertad del pecado y esa paz que solamente Dios puede darla. Así que yo te invito que si estás ahí y necesitas al Cordero de Dios, necesitas que esa sangre de ese nuevo pacto limpie tu pecado y te dé la entrada libre ante el trono celestial y puedas decirle a Dios Padre y Él pueda decirte Hijo, heme aquí, o más bien aquí estoy. Yo te invito a que hagas esta oración con nosotros, que repitas esta oración breve y le voy a pedir a Katy que haga esta oración. Es decirle estas palabras a Dios de corazón, que Él venga y reine en ti. Katy, en unos momentitos rápido pudieras orar por esta Claro que sí, claro que sí. Padre, te doy gracias por la vida que me has dado. Yo quiero agradecerte por tu misericordia y porque nos das la oportunidad de volver a casa. Así que yo quiero rogarte por todas aquellas personas que en este momento, Señor, están decidiendo, que quieren volver a ti, que están decidiendo arrepentirse y dejar la vida vieja. Así que, Señor, yo te suplico con todo mi corazón que ellos puedan ver y quizás hasta como en una película, Señor, ver todas las cosas que han hecho que van en contra, Padre, de tu voluntad y puedan reconocer y decir hoy con voz audible, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, confieso mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no merezco ser llamado tu hijo, por favor, recíbeme como tu siervo. Y Señor, yo sé que como un Padre amoroso, tú vas a recibir a aquellos que desean de todo corazón volver a casa. Y tú vas a purificarlos y a limpiarlos y a darles vida nueva. Así que, Señor, te suplico con todo mi corazón que todo aquel que en este momento está decidiendo volver a casa, Señor, que tú traigas convicción de pecado a su vida y que puedan decir, Señor, sí, tú tienes razón y yo he pecado y yo me he equivocado y yo he transgredido tus instrucciones, pero yo quiero, Señor, de todo corazón volver. Purifícame, límpiame, lávame, Señor. Gracias por la sangre del Cordero. Gracias porque puedo tener entrada, Señor, a una relación contigo a través de este nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo. Por favor, Señor, ayúdame a caminar en libertad. Por favor, ayúdame, Señor, a ser libre de la esclavitud del pecado. Señor, yo quiero caminar sin las cadenas que me atormentan y me atoran, Señor, al pasado y a la vida vieja. Yo quiero vivir en libertad. Señor, yo te suplico que quien está tomando esta decisión, Señor, pueda empezar esta vida nueva en ti y puedan caminar en esta verdadera libertad. Gracias, Señor, porque hoy es día de salvación y porque quien decide, Padre, tú le recibes como un padre recibe al hijo arrepentido que vuelve a casa. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por quienes en este momento están decidiendo y quieren empezar esta nueva vida. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Katy, gracias por orar. Y amigos, queremos saber de ustedes si tú hiciste esta oración y queremos que regalarte, obsequiarte un pequeño obsequio, queremos darte. No sé si nos pudieras escribir, darnos una llamadita, que pudiéramos saber de ti, queremos hacerte llegar un pequeño obsequio. Así que si puedes escribirnos al 22 25 29 53 48,
te vamos a agradecer mucho, o si quieres dejarnos ahí un comentario, queremos saber de ti, no queremos pues perder esa relación que empiezas a caminar una nueva vida y queremos ser parte de esa nueva vida que Jesús da. Katy, muchísimas gracias. Gracias. También estás en redes sociales, también ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Catalina Gómez Fonseca, o en mi fanpage como Katy Gómez F, @Katy Gómez F en Facebook, o pueden buscar también el canal de YouTube del Ministerio del Camino, así lo buscas como El Camino en YouTube. Tengo un blog que se llama hijosdeabram.blogspot.com. Entonces, si tienes ganas de profundizar, de estudiar, de aprender, estoy para servirte. Muchísimas gracias, ahí lo tienen amigos y pues que Dios los bendiga. Gracias Katy, gracias por compartir con nosotros y también amigos estamos en Visión 316 a través de YouTube. Denos un pulgar arriba y compartan este mensaje. Dios les bendiga. Gracias Katy, gracias por compartir este mensaje. Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Gracias Lili, igualmente, bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga amigos, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.